Sean todos bienvenidos a este estudio bíblico, capítulo 2 del libro de Romanos, donde estamos estudiando la palabra de Dios verso por verso. Quédese hasta el final para que usted siga aprendiendo de la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: por lo cual eres irreprensible, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Aleluya. La semana pasada vimos cómo el apóstol Pablo estuvo hablando de cómo hay hombres que se han apartado de la verdad, hombres que conociendo a Dios no le honraron, sino que se apartaron a adorar imágenes, a adorar animales, a adorar otros dioses. Y él está haciendo algo aquí, es que está poniendo en tela de juicio al hombre, y luego lo va a hacer con el judío, con los gentiles, para llegar al punto de que todos necesitamos un Salvador. Hay personas fuera de la iglesia que nos ven a nosotros cristianos, y cuando cometemos un error nos señalan: tú no eres cristiano, ¿por qué tú te enojaste? Tú no eres cristiano, ¿por qué tú haces esto? Mas sin embargo, cuando ellos juzgan, te juzgan a ti, aquí dice la palabra, se condenan ellos a sí mismos, porque eso es una hipocresía. Tú estás juzgando a otro y diciéndole, condenándolo porque ha hecho algo malo, mas sin embargo tú mismo lo haces, tú también te enojas, tú también te airas, tú también haces cosas malas. Por eso Pablo dice aquí: por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Le está hablando a todo hombre que ha nacido en esta tierra, presente, pasado y futuro. Esta palabra va dirigida a todo hombre. Eres inexcusable, le está diciendo. ¿Es inexcusable de qué? En cuanto a Dios, no tiene excusa. Yo no tengo cómo justificarme delante de Dios por los pecados que he hecho. Entonces él está poniendo esto delante del hombre, diciendo: eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Nosotros no podemos venir a juzgar y a señalar a nadie si estamos nosotros mal. Es una hipocresía. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Está hablando de los que hacen pecado, la lista que él dio anteriormente de cosas que el hombre hace, y que al Señor juzgar estas cosas, el Señor es justo y verdadero en hacerlo. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Aquí establece que hay un juicio que Dios hace en contra del hombre. Recuerden, Dios es el juez del universo y de la tierra. Si un hombre hace algo malo y ante un juez no se puede presentar ante un juez, o hace algo escondido, hay un Dios que un día lo va a juzgar. Hay injusticias en este mundo, y nosotros hemos pasado por todo tipo de injusticias que nos han hecho, y decimos: ¿dónde está Dios? No hay un hombre que me haga justicia. Mas hay un día, el día del juicio, donde todo hombre va a tener que presentarse delante de Dios y va a tener que dar cuenta. Y aquí él dice: tú que haces también lo malo, seas cristiano, seas no cristiano, seas judío, seas musulmán, cualquier hombre aquí lo encasilla y dice: tú que haces lo mismo, ¿crees que vas a escapar del juicio de Dios? Es una pregunta. Esto causa en nosotros revisarnos. Y a algún incrédulo que pudiera estar escuchando esta palabra, leyendo este pasaje, le remuerde la conciencia
Es ahí cuando te presenta esto que tú empiezas a pensar, bueno, hice aquello, hice lo otro. En mi pasado le hice daño a aquel, hice lo malo. Y eso es lo que nos hace entender, necesito un Salvador. Por eso cuando salimos a predicar a la calle, no simplemente podemos decir Cristo te ama, sino decir tienes que arrepentirte. ¿Por qué? Porque a menos que una persona entienda que es pecadora, no va a querer la salvación. Si yo digo yo soy bueno, yo hago todo bien, ¿para qué quiero a Cristo? Si Dios me va a dejar entrar al cielo tal y como soy, ¿para qué quiero a Cristo? Cristo principalmente vino a salvar al ser humano. Entonces aquí Él le dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que hacen, a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. No, de ninguna manera. O menosprecias la riqueza de su benignidad, su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad o su bondad o lo bueno que eres te guía al arrepentimiento. Eso es lo que hace que el hombre se arrepienta verdaderamente. Eso fue lo que a mí me marcó con Cristo. Que siendo yo malo, Dios no me mató, Dios no me envió al infierno, Dios me dio tiempo y oportunidad para yo arrepentirme. Dios me dio cosas en la vida buenas. Dios tuvo paciencia conmigo, su bondad. Cuando yo entiendo que Cristo murió por mí, sabiendo que yo había hecho tantas cosas malas, y me perdonó y me justificó, su bondad para conmigo me hizo tornarme hacia Él. Oh, wow. Dios ha sido tan bueno conmigo y yo he sido tan malo con Él. Eso causa algo en el ser humano. Nosotros tenemos algo de Dios que nos hace ser agradecidos, que nos hace sentir que le debemos algo a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces por eso dice, ignoras tú que su benignidad te guía al arrepentimiento. Por eso Dios nos llama a amar a nuestros enemigos, amar a nuestro prójimo, porque el amor de Dios a través de nosotros, manifestarlo a nuestros enemigos, a los que nos hacen daño, entonces hace que ellos vengan a Cristo. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, aquí Él está hablando directamente a hombres incrédulos, a hombres que todavía no han aceptado a Cristo, sea judío o griego. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pablo aquí establece que va a haber un juicio. Hay un día de la ira que la Biblia habla. La ira de Dios, donde Dios va a juzgar, a condenar, a castigar todos aquellos que han hecho mal. Por eso no podemos nosotros aquí en esta tierra turbarnos del que nos ha hecho mal. Nuestro corazón y nuestro deseo es buscar la venganza. Pero la Biblia dice, la venganza de Jehová, Él dará el pago. En su tiempo Él va a dar su justo juicio. Entonces le dice al hombre, es por tu dureza de corazón, por tu corazón no arrepentido, tú estás atesorando para ti mismo ira. Por eso tampoco no podemos sentirnos muchas veces desanimados por ver al impío como hace tanta maldad. Y tú dices, Señor, ¿hasta cuándo vas a dejar que este hombre haga tanto mal? Como le ha sucedido ahora al Puff Daddy ese. 20 y pico de años, desde los 90, haciendo toda esa maldad. Y ahora que está siendo juzgado, Dios le dio a ese hombre tiempo para arrepentirse. Mire la bondad de Dios. ¿Tú crees que Dios no sabía lo que estaba pasando? ¿Tú crees que Dios no veía en el secreto lo que estaba sucediendo? Y ahora todo eso ha salido a la luz. Es una vergüenza cuánta gente está siendo involucrada en eso. Pero Dios en su paciencia y en su amor espera, como nos esperó a nosotros. Nosotros no nacimos en el Evangelio. Nosotros hicimos muchas cosas malas en el mundo.
y Él nos dio tiempo para arrepentirnos. Pero el hombre, dice la Biblia, acumula. Cuando tú ves a alguien haciendo cosas malas y una otra vez, Dios se le está amontonando. Se le está amontonando. Y un día la ira de Dios va a caer sobre esa persona. Sea en esta vida, pero mayormente en la venidera, en el juicio de Dios. Por eso no te sientas mal cuando alguien te hace daño, cuando alguien tú ves que te hizo mal y sigue haciendo lo que sigue haciendo. Dios un día lo va a llamar a cuenta. Tenemos que aprender a dejarle el juicio a Dios, la justicia a Dios. Verso 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios le va a pagar a usted y a mí conforme a lo bueno o a lo malo que hayamos hecho. Sépase eso. La Biblia lo establece claramente. Por eso le advertimos al mundo y le decimos a nuestra familia, a todo el mundo, ven a Cristo. Cuando yo veo una persona renuente al llamado de Dios, esto es lo que aquí dice la palabra, que yo le tengo temor. La ira de Dios se va acumulando y acumulando y acumulando, y tarde o temprano. Por eso usted ve que hay familias de nosotros que le pasan tragedias, le pasan cosas, y Dios no lo ha removido de la tierra porque hay un pueblo que ora. Nosotros oramos por ellos, pero usted ve que siguen renuentes al llamado, y aquí como dice Pablo, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Sigue amontonando, y Dios un día le va a pagar conforme a sus obras. Verso 7 dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Vida eterna a los que perseverando. Esto nos llama a nosotros, que estamos perseverando, restringiéndonos del pecado, haciéndolo bien, obedeciendo a Dios, buscando su presencia. ¿Qué buscamos? Vida eterna, inmortalidad, porque eso fue lo que Él nos prometió. No estamos buscando cosas en esta vida, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la iniquidad, a la injusticia. Esto lo establece la palabra. A los que hacen el bien, a los que siguen a Cristo, vida eterna, gloria, bendición. Pero la Biblia aquí dice: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la justicia. Los que siguen haciendo maldad, eso es lo que viene para ellos, enojo. La Biblia dice que la maldición está en la casa del impío todos los días, que Jehová está enojado con el impío todos los días de su vida. Yo no quiero a Dios enojado conmigo, porque yo vi en el Viejo Testamento lo que Dios le hacía cuando Él se airaba, que hacía que se abría la tierra y gente descendía al infierno vivo, que mataba a miles de personas en un instante por desobedecerlos, por murmurar en contra de Él. ¿Caer en la mano de Dios? No, no queremos eso. Por eso hemos entendido, tenemos que obedecerle, tenemos que seguirle, tenemos que obedecer sus mandamientos. ¿Por qué? Porque Él es el dueño del universo y Él es el que establece las reglas. Hay gente que no se convierte por simplemente eso, porque quieren ser su propio Dios. Cuando tú no sigues a Cristo, tú te conviertes en tu propio Dios. Yo me levanto cuando me daba la gana, yo hago lo que me da la gana. Si le hago mal a nadie, no tengo que ver. Yo soy mi propio Dios, nadie me juzga, nadie me condena. Por ahí hay un disco, por ahí, es mi vida, que déjame gozarla. Algo así creo que dice. Nadie se meta, es mi vida. Ah, tú eres tu propio Dios. Tú te mandas tú te gobiernas tú. Entonces, eso no va con Dios. Un día le va a tocar la ira a esa persona. Aleluya. Tribulación y angustia. Tribulación y angustia. ¿Cuánta gente anda angustiada? Ya usted sabe por qué.
sobre todo ser humano. Dios mío, esto encaja a todo el mundo. Estas palabras son fuertes. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Y oye, incluye aquí el judío primeramente y también al griego. Todo ser humano, ninguno tiene excusa. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Por eso, no haga lo malo. No le hagamos daño a nadie. Amemos a Dios sobre todas las cosas. Primeramente al judío y también al griego. Pero gloria y honra y paz. Eso es lo que yo he experimentado en Dios. Paz. Cuando lo tengo a Él. Cuando sé que Él no está enojado conmigo. Cuando sé que lo he aceptado y Él se ha agradado de mí por cuanto he creído en Él. Es lo que he recibido. Paz. Pero gloria y honra. Dios honra a los hombres. Y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Entonces en Dios hay dos cosas que Él ofrece. Dios le dijo a Israel en el capítulo 28 de Deuteronomio: te doy a escoger. Si tú haces lo bueno, te voy a bendecir. Si haces lo malo y te apartas de mí, oye, la lista de maldición y de malas cosas que le pasa al pueblo y que le ha venido pasando, la hemos visto. Algo terrible. Entonces yo prefiero estar del lado de Dios. Y esto no es de nosotros, que se sepa. Esto es porque Él nos reveló a Cristo y nos abrió los ojos. Es porque Él le plació. Y como Pablo, no fuimos rebeldes a su llamado. Aleluya. Versículo 11. Porque no hay excepción de personas para con Dios. No hay acepción de personas para con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no tiene preferidos. Dios no le da a unos preferencias y a otros no. Esto es de aquel que obedezca y persevere. Jesús dijo: el que persevere hasta el final, este será salvo. Esto no es del que empieza bien. Esto no es el que dijo: yo me convertí hace 30 años. Si te descarriaste hoy, te pierdes. Es que Él persevere hasta el final. Entonces Dios no hace excepción. Dios no tiene al pueblo de Israel, diga, como preferido. Es el pueblo escogido de Dios. Pero usted es pueblo también. Igual que ellos. Con las mismas bendiciones que ellos. Si ellos pecan, Dios los condena. Y si nosotros pecamos también. No hay excepción de personas. No, que el presidente, que fulano, que aquel famoso. No hay, somos todos iguales delante de Dios. Por eso no somos racistas. En Dios no hay negro, blanco, tamaño, pequeño, lugar social, si es pobre, si es rico. En Dios no existe nada de eso. Por eso la cristiandad es una bendición para la sociedad, porque no andamos haciéndole daño a nadie. Proclamamos la paz, la bendición para el mundo. Si el mundo obedeciera estos mandamientos, todo andaría bien. Y por eso yo creo en Cristo, porque es que esos mandamientos hacen sentido, son buenos. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Wow. Cada versículo de esto tiene tanto para hacer una prédica. Versículo 12, oiga: porque todos los que sin la ley han pecado, sin ley también perecerán. Y esto está hablando, oiga bien, porque de esto se ha hecho una doctrina extraña. Hay gente que anda diciendo que una persona sin conocer a Cristo, sin recibir a Cristo como Salvador, se puede salvar. Eso es incorrecto. Jesús vino a salvar al hombre del pecado
Y si la persona no acepta a Jesús como Señor y Salvador, si no cree a Jesucristo, no puede ser salvo. Pero se agarran de este versículo para decir, bueno, los gentiles, aunque no conocen a Cristo y hacen lo bueno, pueden ser salvos. Porque si la ley condena a aquellos que no la obedecen, los que no tienen ley pero obedecen, entonces pueden ser salvos. Incorrecto. Y mucha gente dice, pero entonces tantos musulmanes, tantos judíos, tantos hindúes se van a perder. La Biblia es clara. Para recibir la salvación se necesita creer en Jesús. Esto no tiene que ver con eso, eso tiene que ver con nosotros los gentiles, que no cumplimos y andamos bajo la ley mosaica, pero la ley de Cristo se nos dio en nuestro corazón, obedecemos a Dios. Y por eso tenemos justificación y salvación. Verso 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Hay muchas religiones, y yo mismo de la religión que venía, decía que estaba salvo, siendo católico, pero no obedecía. Era oidor, pero no obedecía. Sabía ciertos mandamientos, pero no obedecía. No vivía una vida de devoción. Hay religiones, como los testigos de Jehová, como diferentes, que no obedecen a la palabra, pero dicen, somos salvos, vamos a ir para el cielo. Aquí establece claramente, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, aquí vamos, hablando de nosotros, que no tienen ley, hacemos por naturaleza lo que es de la ley, entonces estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Esto no está hablando de personas gentiles que están sin Dios. Está hablando de nosotros gentiles que hemos aceptado a Cristo, que no estamos bajo la ley, pero que la ley se nos ha sido escrita por el Espíritu Santo en nuestra conciencia, en nuestro corazón. Y por naturaleza lo hacemos. Yo he escuchado testimonios de personas que sin leer la Biblia, cuando recibieron a Cristo, pudieron percibir que habían ciertas cosas pecaminosas que no podían hacer. Y luego fue que se dieron cuenta, oh, la ley lo decía, la palabra. Porque ya el Espíritu Santo estaba en ellos. Usted se da cuenta que el Espíritu de Dios está en una persona cuando esa persona quiere obedecer a Dios y busca la santidad, la obediencia. No porque alguien lo obligue, no porque alguien le dijo, sino que es algo natural por el Espíritu de Dios. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿No le ha pasado a usted esto, que usted hace algo malo y su conciencia, sus pensamientos, sus razonamientos le dicen, lo hice mal? Al hombre pecador y al impío no le pasa eso. Está viciado, no le importa. Cuando una persona hace algo malo en contra de otro, a sabiendas de que le está haciendo un daño al otro, eso es maldad. No hay Espíritu Santo ahí, no hay conciencia que te redarguya. Hay un corazón endurecido. Pero el Espíritu Santo, cuando viene a nuestra vida, quebranta el corazón, lo vuelve de carne, lo hace sensible, te habla a tu corazón, a tu mente, te deja saber que lo que hiciste está mal. Y a veces tú mismo, por buscar y subsanar una situación con tu hermano,
Tú puedes estar correcto y tú mismo hasta a veces te echas la culpa y dices, perdóname, te hice mal, vamos a sanar esto, porque Dios busca paz. Y cuando un cristiano, verdaderamente cristiano, hace eso, busca perdonar, restaurar, tener misericordia, no busca el mal de los demás aunque le hagan daño, como hizo Jesús. Verso 17, los judíos y la ley. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, ahora le está hablando a judío, oiga. Y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Cuando usted escucha la palabra ley, está hablando de la palabra de Dios, de los 5 libros mosaicos, los 5 libros que escribió Moisés, en los cuales Dios le dio las leyes a Israel de cómo vivir para Dios, de cómo comportarse con su prójimo, leyes que son justas, leyes que nos dan sabiduría, inteligencia, conocimiento. Cuando yo empecé a leer las escrituras y me llené de la palabra pude percibir que me dio sabiduría, conocimiento, inteligencia espiritual. Me enseñó a conocer a los hombres, a saber su psicología, todo. Me dio una sabiduría sobrenatural. Eso es lo que hace la palabra de Dios y la ley. Eso es lo que le está diciendo a los judíos. Ustedes tienen la ley, ustedes tienen la palabra, ustedes conocen a Dios, ustedes conocen lo que Él quiere, su voluntad. Ustedes se glorían en esto. Conocen la ciencia. Guías de ciego. Yo me considero eso, yo he podido ver. Yo entiendo que tengo los ojos abiertos. Y sé que el mundo está ciego. Y que el mundo necesita lo que Dios me dio, lo que yo tengo. El mundo necesita lo que nosotros tenemos. Porque Dios nos abrió los ojos. Estamos despiertos a la realidad. Entonces dice, tú pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Está hablándole a los judíos que creyendo que pueden ser justificados por la ley, son también pecadores. Jesús les dijo a los judíos, ninguno de ustedes cumple la ley. Mas yo, ustedes no me pueden redarguir a mí de pecado. Ustedes dicen que aman a Dios, pero ustedes no aman a Dios, porque me quieren matar a mí. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley o te enorgulleces de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. En otras palabras, Él está diciendo a los judíos, ustedes dicen que tienen la ley. Ustedes entienden que a través de ella hacen lo bueno. Pero cuando tú predicas y le dices al otro, haz lo bueno y tú haces lo malo, tú mismo te estás condenando. Y cuando los gentiles que te ven a ti predicando que este es el único Dios verdadero, pero tú haces lo malo, ¿qué dicen los gentiles? No, esta gente son unos mentirosos, esta gente no tiene a Dios. Como lamentablemente ha pasado en el Evangelio, que por muchos que han hecho cosas malas, que han caído en pecado, que han robado en la iglesia, los impíos dicen, ¿para qué yo voy a ser cristiano? ¿Para qué yo me voy a meter a la iglesia si yo voy a ser un impío como tú? Que muchas veces no hemos dado el correcto ejemplo. Esa es una de las cosas que como cristiano yo tengo que saber. Todo el que mira mi vida, todo el que está viendo mi estilo de vida, yo represento a Dios. Y tengo que tener cuidado porque ellos blasfeman en contra del camino por mi causa. Entonces eso es lo que les dice, porque
como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. O sea, está poniendo no solamente al gentil en un lugar difícil, sino también al judío. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. El problema es, oigan bien, que nadie puede guardar la ley. Nadie, ningún hombre puede guardar los mandamientos de Dios a cabalidad. Hubo un solo que lo pudo hacer. Se llama Jesús de Nazaret. Por eso, ese solo tiene potestad de sentarse a la diestra del Padre. El único que se encontró digno fue Él. Todos los hombres en esta tierra que fueron, que son y que han de ser, ninguno tiene la potestad en sí mismo de poder obedecer completamente los mandamientos de Dios. Esto quiere decir, y deja a todos los hombres bajo la condenación y la ira de Dios. No hay nadie bueno. No hay ningún hombre que pueda decir yo soy bueno a cabalidad en su totalidad. Ninguno, ni mujer ni hombre. Que eso quede claro, porque nadie tiene justificación. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Acuérdense que ser circuncidado como judío quiere decir que tienen un pacto con Dios, tienen los beneficios de Dios, tienen una relación con Dios. Y aquí él dice, pero si tú desobedeces la ley de Dios, entonces es como si tu circuncisión fuera nada. Es como ser judío. ¿De qué te vale si eres un desobediente? Y esto nos da a entender algo de Dios. Él quiere obediencia. La obediencia no tiene que ver con mis emociones. No tiene que ver si hoy yo me siento a hacerlo o mañana. No es una sugerencia. No es si tú quieres hazlo. No. Obediencia es como yo me sienta o no me sienta, tengo que hacerlo. El mismo sentimiento que usted tiene todas las mañanas para irse a su trabajo, que tiene que hacerlo obligado porque si no lo botan, es lo mismo con Dios. Tengo que obedecerle, de otra manera hay un castigo para mí. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Está hablando de nosotros. Está hablando que los judíos no pueden menospreciarnos a nosotros como gentiles. Pues aunque no tenemos una circuncisión física, tenemos una circuncisión espiritual. Hemos venido a ser del pueblo de Dios por cuanto hemos obedecido al llamado de Dios. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. En otras palabras, nosotros vamos a juzgar a los judíos. Incluso podemos hacerlo en este tiempo y decirles estas mismas palabras para ganarnos para Cristo. Tú que te dices ser judío, que tienes la ley, pero eres un desobediente. No llevas a cabalidad toda la ley. Por eso necesitas un Salvador llamado Cristo el Mesías. Versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, que no buscamos que nos llamen pueblo de Dios, sino que sabemos que Dios, al aceptarlo a Él mismo nos reconoce como Dios. No buscamos la alabanza de los hombres. Los judíos, mucha gente le tiene cierta cosita porque ellos actúan como, al ser pueblo de Dios, ellos actúan como superiores. ¿Y sabe cómo lo dicen a nosotros los gentiles? Perros.
Un perro, y el mismo Jesús lo dijo, a los perrillos, le dijo a la mujer serofenicia, no es bueno darle a los perrillos la comida de los hijos. Él trató a los judíos, dijo, los judíos a los que yo vine a buscar, ellos son hijos, ellos pertenecen al reino, ustedes son perros. Pero ahora los perros, los que eran perros, Dios le abrió la puerta para que sean hijos. Entonces ellos tienen ese aire de superioridad. Nosotros tenemos la ley, tenemos el conocimiento, la sabiduría, conocemos a Dios y nos menosprecian. Pero ahora nosotros hemos venido a hacer la verdadera circuncisión, el verdadero pacto, el verdadero pueblo de Dios a través de Cristo. Por eso podemos considerarnos, como dice aquí, verdaderos judíos, verdaderos israelitas. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. La circuncisión quiere decir entonces aprovecha. Pero aunque el pueblo de Dios siendo circuncidado y es desobediente a Dios, por eso es que Israel hasta el día de hoy es Israel. Porque a pesar de que ellos se han ido del camino, a pesar de que ellos desobedecieron, la fidelidad de Dios no cambia. Por eso muchos de nosotros habíamos en el pasado hecho cosas estando en Dios, pero la fidelidad de Dios, su promesa, su palabra, no cambia. Él sigue siendo fiel. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. No, Dios no cambia. Dios no se muda. Dios no dice hoy te voy a bendecir y mañana te voy a maldecir. Dios dijo te voy a bendecir y no importa lo que pase. Porque Él se debe a su nombre, a su fidelidad. Aunque nosotros muchas veces somos infieles. Aleluya. ¿En dónde me quedé? Versículo 5. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tu palabra, en tus palabras, y venzas, y cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, de ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia? Y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes. Y luego de aquí él empieza a decir que esto no tiene ninguna justificación. Si Dios, como muchos dicen, abundó el pecado y vino la gracia, entonces vamos a pecar para que venga más gracia. De ninguna manera. No podemos hacer lo malo para que Dios entonces tenga misericordia. No sé si me están entendiendo. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? No, en ninguna manera. Cuando una persona hace algo malo, la justicia es que Dios castigue. Y punto. Aleluya. Vamos a continuar desde el versículo 19, que es ya el capítulo 3 en adelante, para ya no alargarnos más.
Pero aquí en resumidas, él está hablándole a los judíos, a los griegos, dejándolo en claro que no hay nadie justo. No hay nadie bueno. El bueno se llama solo Dios, que ha dado a su Hijo para justificar al hombre, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y que solamente a través del Espíritu Santo de Dios nosotros podemos obedecer y cumplir la ley completamente. Amén. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Continuamos la semana que viene en el capítulo 3 del libro de Romanos. Hasta la próxima.